Shabbat Shalom Borach. En esta perashá, Perashat Vayetze, nos presenta la perashá el suceso famoso de Rachel y Lea, cómo Labán cambió a Rachel por Lea. Todos sabemos cómo nos cuenta la perashá. Ule Labán shte banot, Shema Gdola Lea, Shema Ktana Rachel. Labán tenía dos hijas, la mayor era Lea y el nombre de la menor era Rachel. Vene Lea Rakot, ve Rachel Aitá Yefatoar Bifat Mare. Los ojos de Lea eran débiles, mientras que Rachel eran bellos, eran rasgos, ella era Yefat Mare, ella era bello de aspecto. Y Vayeab Yaakov et Rachel. Pero Jacob quiso a Rachel, la amó a Rachel. Te voy a trabajar 7 años por Rachel, tu hija, la chica. Y Labán le aceptó, claro, titio talach mi titio talishajer, prefiero darte la tica a cualquier otro hombre. Y todos sabemos, al final de cuentas, Vai Baerev, Vaikajet le hábito. En la noche le dijo, gracias, es que la mencionó, le dijo a Rachel, en vez de a Rachel, le dijo a Lea, tú eres la que te vas a presentar en la jupá. Y así fue. Boker veinei Lea. Después ya que estuvo con ella en la noche, se da cuenta en la mañana que quién era la que estuvo con ella en la noche, era en vez de Rachel, era Lea. ¿Y cómo fue que no le dijo Rachel? O sea, ¿cómo fue eso, Rachel? Dice aquí el Rashi que Labán había dicho a Jacob que en ese lugar se acostumbraba al casamiento primero, o sea, la grande y después la chica. Y él sabía algo así, Jacob. Entonces, para prevenir este engaño, dice Rashi, de parte de Labán, entonces le dijo a Rachel, te voy a dar una contraseña para que me digas si tú eres Rachel. Y esa contraseña, Rachel se la dio a Lea. Le dijo la contraseña para que no pasara vergüenza. Giltala los simanim, para que Lea no pase vergüenza la mitad de la noche. Y este fue un maasé tremendo, como Rachel se dio a su hija, a su esposo Jacob. Ella no sabía que después se le iban a casar otra vez con ella. Lo cedió con tal de que su hermana no cause vergüenza. Y no nada más eso, también iba a perder a los Shebatim, ella no sabía qué iba a pasar después. Y podría ser que ella al final caiga con Esav. Y todo lo cedió con tal de que su hermana no pase vergüenza. Esto fue el suceso de que Legalot, los Simanim, que le descubrió la contraseña a su hermana. Y Kayadua, es sabido que todo Am Israel, hoy estamos Haim Bekayamim, por ese zehut de Rachel. Como dice ahí en el Midrash Enejá, que cuando se destruyó el Bet HaMikdash, también Boreolam ya quiso acabar con todo el pueblo. Y vino Abraham y bajá delante de Akadosh Baruj Hu, Ribono shel Olam, apiádate de mi pueblo. Dijo, yo hice la Akedat Yitzhak, y Boreolam no escuchó a Abraham. Después llegó Yitzhak, apiádate del pueblo. Yo me entregué en la Akedat, y tampoco lo escuchó. Y Jacob y Moshe, dice ahí el Midrash, todos los que vinieron, y con nadie Akadosh Baruj Hu todavía se convenció, sino con quién, con Rachel. Cuando Rachel le dijo, mira lo que hice por mi hermana y no me encelé, igual tú, Boreolam, no te enceles si hacemos otras cosas. Y ahí fue cuando Boreolam se apiadó del pueblo. Todos conocemos, Kol Beraman Ishma, Nei Bejitam Rurim, Rachel me bakal banea. Rachel fue cuando lloró por sus hijos. Y Akadosh Baruj Hu se conmovió y le dijo, Mini kolech mi beji, ya deja de llorar, hija mía. Venaich mi dimaki, yes sachar li fulatech, veshavu banim likbulam. Y ahí fue como Akadosh Baruj Hu se conmovió y todo Am Israel sigue vivo. ¿Por quién? Por la tefilá de Rachel Imenu. ¿Y por qué acto? Por este acto de limsor los simanim a su hermana y ceder todo con tal de que no pase un minuto, una hora de vergüenza su hermana Lea. Después de todo este maasé, vean en la Gemara en Baba Batra Kuf Chav Gimel y la Gemara también en Megillah Yud Gimel Amud Bet. Dice así: Bizchut mitoch tzniut shaitaba berachel. Entonces Rachel zahá que la Bejorá, Yosef se consideraba también el Bejor,
¿Por qué Rachel tuvo ese mérito que su hijo se considere el mejor? Por el tzniut de Rachel de los simanim. Tzniut quiere decir el recato. También en Masejet Megillah dice, Bishar tzniut shaitaba be Rachel, zachta v'yatza mimena Shaul. Por el tzniut que tuvo Rachel, por ese recato, tuvo el mérito de tener que uno de sus descendientes sea Shaul Amelech, Shaul el rey. Rabotay, ¿qué tiene que ver aquí el tzniut? Aquí estamos hablando de un Hesed, de un Mesirut Nefesh, de un favor que hizo, de algo que se sacrificó Rachel por su hermana, pero ¿qué tiene que ver aquí el tzniut? ¿Cuál es aquí el recato de Rachel? Makesher aquí, ¿qué conexión tiene con el tzniut? Si ustedes ven el Midrash, en Bereshit Rabbah, Ain Aleph, dice así, Rachel tafsa plach shetika, o plach o pelech, como lo quieren leer. Rachel fue la que dominó la mitad de esa cualidad de shtika, del silencio, de saber callar. Rachel fue la que predominó esto. Y por eso, ¿quién salió de ella? Todos los Baalen Istarim, dice. Todos los que saben ocultarse salieron de Rachel. ¿Quién es? Binyamin. Binyamin dice, Binyamin Ishpe. ¿Qué es Ishpe? Yeshpe. Tiene boca y no habla. Yodea Mejiratos el Yosef Beno Mekid. Binyamin sabía de la que vendieron a Yosef y no le fue a acusar con su papá y decir, mira, mis hermanos, ¿qué hicieron? Shaul, ¿cómo dice con Shaul? Vedvara Melujá lo Igidlo. Shaul sabía ya que estaba ungido para ser rey y no le contó a nadie. Son gente oculta, gente que no dice todo. Esther también, ¿cómo dice? Esther también es descendiente de Rachel. Y como dice en la Megilá, en Esther Magedet Molatá, Betima, Esther sabía guardar un secreto, no dijo su identidad a Hashverosh. ¿Cuál fue esta? Dice que Rachel tuvo ese dominio del silencio. ¿Cuál fue ese silencio de Rachel? Aquí estamos viendo un Maaseh que le dijo a Lea los simanim, le descubrió la contraseña. Pero ¿qué tiene que ver ese silencio? Dicen Rabotenu, en Midrash Tanjumá, que Jacob, como vimos, 7 años estuvo atrás de Rachel. Y Canira habían peguilló, no se salían, eran novios, Jacob con Rachel. Veayame Shaleach, escuchen este Midrash, Veayame Shaleach Siblonot, le daba pues regalitos, como un novio le da a su novia, le manda regalitos. Labán atnam lelea, Labán como ya sabía esta estrategia, entonces ¿qué? Todos los regalos que llegaban a la casa, que los mandaba Jacob, ¿a quién se los daba? A Lea. Todos los regalos que Rachel sabía que le pertenecían a ella, se los daba a Lea. Y Rachel, veaita Rachel shoteket. Rachel no iba a decirle a Jacob, ¿sabes? Todos los regalos se los están dando a mi hermana. Se quedaba callada con tal de no hacer sentir mal igual a su hermana. Rabotay, nada más imaginémonos, una novia que está emocionada con su novio y le mandan regalos y su papá los confisca y se los da a la hermana. ¿Cómo podíamos entender? ¿Qué gritos podría tener aquí la hermana? ¿Qué estás haciendo? Y Rachel shotek de Rabotay, esa es la shtika de Rachel. Rachel se queda callada y se conmueve y se contiene y no grita con tal de no hacer sentir mal a otro. Ese es un matzab y es un koach, una fuerza extremadamente difícil, pero la Rachel se contenía y no decía nada. Y aquí no me da brima un vitur de un solo momento, sino estamos hablando que Rachel se dio 7 años viendo cómo los regalos se le iban a su hermana y no decía absolutamente nada. Y vamos a ir todavía más allá. Vean la Torah que nos cuenta sobre este shidduch. Ya después que ya estaban casadas, ya todos sabemos que al final Jacob se casó con las dos. Dice ahí, Vayelech Reuben bime katzir hitim, vaimtza dudaim basade. Fue Reuben y encontró unas flores en el sadeh. Vayave otam Lea imo, se las dio a Lea su mamá. Reuben se las dio a Lea. Entonces le dice, Batome Rachel Eleatnuna limiduda ebenech, le gustaban las flores a Rachel. Y le dice a su hermana, por favor dame de este jazmín, dame de estas flores. Vean que le contestó Lea, Batomerla, Ameat kachtejet ishi, velakajat game dudae beni,
¿Acaso es poco que has tomado a mi esposo, que también quieres las flores de mi hijo? Rabotay, lea que le contesta a Rachel. No nada más que te di a mi esposo, que ahorita también se casó Rachel con él, sino también quieres tomar las flores de mi hijo. Alguien que escucha eso, ¿quién le dio el esposo a quién? Rachel estuvo toda su vida conteniéndote darle el esposo a Lea. Y ahora Lea viene Betanot con Rachel. Que no nada más tomaste a mi esposo, también quieres las flores. Pero Rachel sigue con su silencio, no dice nada. Todavía que le dice, tienes razón, la genishkabim ha laila. Dice, te lo cedo a Jacob esta noche, es para ti, y tú dame nada más las flores. Otra vez vemos esa fuerza interna de Rachel, algo que no sé si existe en este mundo. Tanto ceder, tanto contenerse. Cualquiera de nosotros yo hubiera gritado, oye, tú, cálmate. ¿Quién te dio? ¿Por qué estás aquí con Jacob? Todo lo que estás tú con Jacob es por mí, le podía decir Rachel. Pero Rachel se contiene y no dice una palabra. Ese es el plach shel shtika. Esa es la mitad de quedarse callado y saber callar y no contestar al otro Rabotay. Y eso puede ser que sea el recato. Dijimos, pizhuta tzniut shel Rachel. ¿Qué tzniut? Ese es el recato. Tzniut no es nada más vestirse, que no sea vestir extremadamente y que no esté aberturas. Eso no es nada más tzniut. Tzniut es también saber recato interno. No tienes que estar demostrando todo, no tienes que estar contestándole a todo. Eso también es tzniut, es algo, una paz interna que tenía Rachel, que podía contestar y se contenía y no contestaba. Ese es un koach shebekochot, Rabotay, es una fuerza de las fuerzas que tuvo Rachel, que por eso Zahá, que al final, aunque ella era estéril, pudo tener hijos por ese zehut de que se contuvo y no contestó, Rabotay. Y por eso que Zahá, dice el Midrash, como dijimos, Yatzeu mimena ba'alen istarim. Sus hijos también, su descendencia también fueron gente oculta, gente que sabía ocultarse. ¿Cómo dice Etzel Binyamin? Dijimos que él sabía de la venta de Yosef y no le dijo una palabra a su papá. Y vean qué pasó, vean después Rabotay, cuando todos conocemos el suceso de que la copa, cuando ya estaban en casa de Yosef, una operación más adelante, le pusieron la copa en el saco de ¿quién? De Binyamin. Y todos pensaron que Binyamin es el ratero, es el ladrón de la copa. Y vean el Midrash que cuenta en Tanjumá, en Sof Perashat Miketz. Veayomdinu mechavtim le Binyamin al ketefav. Todos los hermanos le hacían así a Binyamin. Ay, tú raterito, ay, ladroncito. Veombrimlo, ganvab bra de ganabta. Tú eres Ganab, hijo de una ladrona. Villashtanu. ¿Por qué le dijo? Tu mamá, Rachel, en su tiempo, dice, le robó los idolatrías a quién? A Labán. Y si ahorita tú también sigues de ratero, que estás robando las copas. ¿Y qué decía Binyamin? Se quedó callado y no dijo nada. Rabotay, cuando todos los hermanos vengan y le dicen a Binyamin, raterito, ladroncito, ¿qué les tenía que contestar Binyamin? Para empezar le podía decir, hay que checar, yo no lo hice, créanme, yo no lo hice. No les dijo eso, pero tampoco que les dijo, ustedes me están hablando de ladrones, ustedes me están hablando de rateros, de ganabim. ¿Quién robó a Yosef? ¿Quién lo robó y lo vendió a sus hermanos? Todos las tzarot que estaban pasando, dice Binyamin. Es por esta venta de Yosef. Y no les contestó a sus hermanos. Les podía decir, ustedes me están hablando de Ganab. Miren quién robó a Yosef, cómo están haciendo sufrir a Jacob. Y Rabotay Binyamin se quedó callado, porque él viene de Rachel, que también sabe quedarse callada. ¿Y qué es Zahá Binyamin de todo esto? Le dice ahí, Uben Ketefab Shachen, el Bet Hamikdash, ¿a dónde se fue situado? En el Helek de Binyamin, como dice Shachen, Uben Ketefab, ¿qué es Ben Ketefab? Con los mismos hombros que le pegaron sus hermanos, que él era el ratero, ahí en sus hombros, ahí fue situado el Bet Hamikdash. Ese es el mérito y ese es el pago que tiene una persona cuando se sabe contener. Sabes contenerte y no contestas y no hablas, entonces dejé que el Bet Hamikdash esté en tu territorio, Rabotay. Lo bejinan, dicen Hazal en Masejet Yoma, anelavim venam olvim.
Las personas que escuchan su vergüenza y no contestan. Shomim herpatam ve'enam shivim. Aleem hakatuv omer ve'oavav ketzet hashemesh bikurato. Sobre ellos dice el pasuk, ve'oavav ketzet hashemesh bikurato. El sol va a salir con su fortaleza por ellos, Rabotai. Esto es un musar askel, Rabotai. ¿Cómo hay que saber quedarse callado? No en todo contestar, aunque tengas razón. Claro, tienes razón. Binyamin tenía razón, él no lo robó. Rachel tenía razón. ¿Cómo me estás diciendo que me estás quitando a mi esposo? Si tú me lo quitaste. Pero ellos se contenieron y que se quedaron callados, y por eso Zahú lo que es Zahú, por eso tuvieron tantos méritos, Rabotai. También con Shaul. ¿Quién fue todo el otro descendiente? Shaul. Vedvara melujalo igid. Le dijeron a Shaul Amelech, vas a ser el rey de Am Israel. Imagínense qué noticia. Va a ser el rey de Am Israel. Cualquiera de nosotros, yo hubiera ido a la mitad de la comunidad a decirles, miren, voy a ser el rey. Pero Shaul Amelech, Edvara melujalo igid, no dijo una sola palabra. Es un musar askel. Siempre nosotros estamos acostumbrados. Cualquier cosa que tenemos algo positivo, ya vamos y la tenemos que contar a todo el mundo. Alguien se fue a Europa, tiene que saber ya todo la escuela y todos sus amigos y sus primos que se va a ir a Europa. O compró un carrazo, todos tienen que saber que compró el carrazo. Rabotai, ¿por qué somos tan exteriores? Todo lo que tienes lo tienes que ir a contar a todos. Shaul Amelech era rey. Betvara melujalo igid. No quiso contar ni que esa noticia, Rabotai. Hay que ser un poco más pnimí, más interiores, tener esa paz interna. Y entre más interno seas, eso es un simán, es una señal de categoría. Porque la persona que tiene tanto sipuk ruhaní adentro, tiene tanto beneficio y tanto satisfacción interna, no la necesita sacar afuera. Si alguien tiene algo bueno, no necesita ir a todo el mundo a decírselo. Esto es lo, Rabotai, la mala de shtika, la dat, lishtok, hay que saber callar, Rabotai. En Aarón HaKohen también está escrito, lo alenu velo alechem, murieron sus hijos de Aarón HaKohen. ¿Y cómo dice el pasuk? Vaidom Aarón, ¿qué es Vaidom? Se quedó absolutamente callado, se quedó congelado, no dijo una palabra de quejas hacia Boreolá. ¿Cuántas veces, Rabotai, lo alenu velo alechem sheloneda? Pero cualquier cosita que pasa o en el negocio o en cualquier otra cosa, directamente, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y qué pasó? ¿Yo qué hice de malo? Hay que saber quedarse callado y recibir, Rabotai. A Aarón HaKohen le pasó lo peor del mundo y se supo quedarse callado. Y por eso zahá en muchas cosas a Aarón HaKohen. Esto es la mala, Rabotai, de todo esto, de Rachel, de Binyamin, de Shaul Amelech, de Esther, de Aarón HaKohen. La dat, lishtok, saber quedarse callado. Y como dice Rabotai en Mishnah Be'avot, Shimon ben Osher Rabban Gamliel Omer, Kol yamai gadalti ben hajamim. Yo crecí, me criaron entre jajamim. Él era todo el tiempo estaba alrededor de puros jajamim. Velo matzati la guftov el ashtika. Y lo único que encontré bien para el cuerpo, ¿cuál fue? Quedarse callado. Yo hubiera pensado, si él dice estuve rodeado de jajamim, me iba a decir, pues escuché conferencias, escuché Torah, vi cómo hace mitzvot, vi cómo hace su mitzvah lulav. ¿Qué me dijo? Lo único que aprendí bien, es saber quedarse callado. Lo matzati la guftov el ashtika. Entonces me puse a pensar, ¿qué quiere decir la guf? Lo matzati tov el ashtika, no encontré el bien, sino quedarse callado. ¿Qué quiere decir? No encontré bien al cuerpo. ¿Qué quiere decir en el cuerpo? Rabotai, también en el cuerpo hace bien quedarse callado. Una persona que está todo el tiempo con corajes y lidiando aquí, lidiando allá, él mismo se desgasta y él mismo no está bien en su mismo guf, no está bien, su mismo cuerpo. Lo matzati la guf tov, filo para tu cuerpo, que es lo mejor. Lishtok, saber quedarse callado, vivir con una paz interna. Vean, Rabotai, una Gemara muy famosa en Masejet Yevamot, Daf Kuf Jafalef. Amar Rabban Gamliel, Pam achad hayiti mealech basfina. Una vez estaba en el barco. Veraiti sfina achat shenishbera. Y vio que al lado había un barco que se estaba rompiendo. Entonces, si vio un barco que se estaba rompiendo y se estaba ahogando, todos de ahí se estaban ahogando. Dice, Ve'aiti mitztaer al Talmid Jajam Sheba. Yo sabía que había un Talmid Jajam en ese barco, que ¿quién era? Humano Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, nada más y nada menos, estaba
en ese barco presente. Y cuando vi que todo ese barco se fue y se estaban todos ahogando, dije ya, se perdió Rabbi Akiva de nosotros. Que Shaliti vaya Basha, y cuando ya estuve en la sequedad, ya llegué yo, Rabbi Gamliel está contando de su otro barco que ya llegó. Vi que Rabbi Akiva me estaba preguntando algo en la halajá. Amartilo vení, mi elja. Dice, hijo mío, yo te vi en el otro barco que se estaba hundiendo. ¿Cómo te salvaste? Amarli davshel sefinani zamenli. Dice, me agarré de una viga. Vejol gal vegal sheba alay neeneti loroshi. Cada ola que venía, me metía abajo de la ola y así fue como llegué a la sequedad. Dijo, y Kol acabó, y así fue ahí una gemara aquí en Masechet Yevamot, Maim Shen Laim Sof, Maim Sheyesh Laim Sof, no viene el caso. Para el Jot Agunot. Rabotai, ¿qué le quiso decir aquí Rabban Gamliel a Rabbi Akiva? ¿Cómo fue que te salvaste? Pues claro que si se salvó fue porque se agarró de alguna viga y salió. ¿Cómo se va a salvar? ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Cómo te salvaste? Dicen aquí los mefarshim que le preguntó, ¿con qué zehut te salvaste? Si todos ahí se murieron, ¿por qué tú te salvaste? ¿Cuál fue el mérito que te salvaste de ahí en el barco? ¿Y qué les contestó? Dice, Kol gal vegal sheba alay neeneti loroshi. Dice, yo tuve en la vida varios obstáculos que la gente me decía y yo me podía pelear con mucha gente, pero cada quien que se me vino encima, ¿qué hice yo? Me agaché la cabeza y seguí mi camino. Ese fue el zehut que con eso me salvé de aquí del mar, Rabotai. No siempre que una persona empieza en un pleito tiene que seguir y seguir disputando el pleito. Hay que saber callar, Rabotai, hay que saber decir, agacharse y seguir. Y esa paz interna es mucho más categórica que si empiezas a debatir y a seguir peleando, te gasta energía, te gasta el cuerpo, te gasta tu salud. Hay que saber agachar la cabeza y decir, ¿sabes qué? Tienes razón y seguimos adelante. Aunque no tenga razón el otro, Rabotai. Esa es la malashtika, esa es la malá que aprendimos de quién, de Rachel Imenu. Cómo no estuvo alegando con todo el tiempo con Lea, sino al revés. Agachó la cabeza y siguió y por eso tanto y tanto fue lo que ganó Rabotai. Y todo esto, Rabotai, es un musar askel para nosotros en todo, en nuestro ifrat, en nuestra vida matrimonial. ¿Cuántas veces, Rabotai? Dejemos ya durar las peleas. Una persona que está platicando con su esposa, déjala que platique, escúchala. Muchas veces ella platica y tú ya estás en otra cosa. Tú sí, nada más le echas un sí, un no ahí en el medio, que hilo la estás escuchando. Tienes que saber escuchar. La persona tiene que saber un poco quedarse callado y escuchar. Y no con la esposa, con cualquier persona. Hay personas, Rabotai, que no escuchan, solamente quieren hablar y hablar y hablar y no dejan escuchar al otro. Esa es una mala, Rabotai, saber callar y saber cómo el otro te está platicando y escucha lo que quiere decir. Personas que no pueden, no tienen no se contienen y todo el tiempo koptzim y saltan y empiezan a seguir hablando y hablan y hablan y hablan. Hay que saber, Rabotai, siyag la jochma shtika. ¿Quieres algo, una sabia lección? Quédate callado. Saber quedarse callado y a ti te van a ver con mucho más bearajá. Te van a ver mucho más valor una persona que sabe quedarse callado. Rabotai, cuando hay peleas entre la esposa y el esposo, siempre lo que digas vas a salir perdiendo. Sí, porque cualquier cosa que digas, Rabotai, no, y tú me dijiste eso, y tú no, y tú fuiste, puede ser que tengas razón. Tú, Señor, tienes razón, tienes toda la razón. Pero no se trata de estar ahorita combatiendo un combate contra tu esposa y decir, pero me hiciste eso, pero tú fuiste la que empezaste y se sigue conmoviendo todo el pleito, Rabotai. Hay que saber quedarse callado. Una pareja hace poco que se divorció y dijo la mujer, lo que estaba divorciando, dice, no es ni porque me fue infiel ni por otros tipo de cosas. Dice, eso lo podía haber perdonado. Entre paréntesis, en la halajá no siempre se puede perdonar a alguien que se fue infiel. Hay que saber cuál es. Pero Rabotai le dijo a esta señora, lo que me está divorciando, los alenos, ¿saben qué es? Una vez me hirió y esas palabras no me las puedo ya quitar de encima. Dijo lo peor de mí, de mi familia, y no puedo quitarme de encima esas palabras. Eso es Rabotai. Hay veces te arrepientes por decir palabras. Mejor quédate callado. Estás en un pleito, aunque tú tengas la razón, tishtok, hay que saber, seyag la jochma shtika. Que es gente de sabia saber quedarse callado, Rabotai. Tie jajam betishtok afilo y matat tzodek. Tienes que ser pikeach
y saber quedarte callado, aun si tú tienes la razón, Rabotay. Una persona que todo lo saca para afuera, es una persona que está mufka, ya está desprendido de Avodat Hashem. Una persona que quiere seguir con Avodat Hashem, tiene que saber quedarse callado. Uno de los sipurim muy famosos, cuentan con el Sfat Emet, fue una persona muy, muy importante. Cuando él era muchachito, estudió toda la noche con sus amigos, se quedó estudiando toda la noche, y dijo Shachrit en Batiquín. Después de Batiquín, se fue a dormir. Y el papá, que él era el rab de ahí, del Beta Knesset, pues rezó, vamos a decir, como a las 8. Rezó en el minyan de las 8, que era el minyan habitual. Y vio que su hijo no se presentó al minyan. Él no sabía que se quedó estudiando toda la noche y ya dijo tefilá en Batiquín. No sabía. Fue, después lo ve a su hijo ahí en su casa y le empezó a decir, hijo mío, tienes que saber pararte a la tefilá, tienes que saber la importancia de la tefilá. Y le estuvo, dice y dice y dice. Y él estaba con sus amigos ahí en la casa. Y él, calladito, sí, papá, tienes razón, la tefilá es lo máximo. Ya, y se fue el papá y él siguió su camino. Y los amigos dicen, pero ¿cómo? Tú te paraste a Batiquín, dile que ya rezaste, dile que sí fuiste al minyan antes que él. Que él les contestó, les dijo, miren, no se me presenta mucho que mi papá me dice tantas palabras de musar. Y si ahora me las está diciendo, no lo voy a interrumpir diciéndole que sí fui al minyan. Prefiero escuchar y quedándome estas palabras para otra ocasión, Rabotay. Vean qué malot. ¿Quién de nosotros, si lo están reprimiendo por algo que no hizo, pues dile, oye, sí estuve en el minyan, así es que ya cálmate y seguimos después? No, se quedó callado y escuchando todas las palabras porque no va a perder la oportunidad de recibir ese musar para otra ocasión, Rabotay. Esos son los gedolim que tenemos, que sabían quedarse callados. Y ya termino, Rabotay, con este sipur. Había una mujer que era la mamá del Gaón Rabbi Yosef Shalom Eliashiv, que era la mamá de Rabbi Eliashiv, que su hija, o sea, ella, la mamá de Rabbi Eliashiv, Zecher Tzadik Libraja, era hija del Leshem Shebo, era una persona muy importante. Era el Baal HaLeshem, era un libro que hizo Leshem. Ella tuvo muchísimos años sin tener hijos. Un día fue al doctor y le dijo al doctor, le da a ti, absusi kuyeja la de dielaim. Le dijo, mira, así como en la mano, si te sale un pelo de la palma, así son tus porcentajes que puedas tener hijos. Ya, no puedes tener hijos. Ella llegó toda triste a su casa, ya, le dijo al doctor que no va a poder tener hijos. Lo aleno que lo aleje. En ese entonces todos sabemos que no había lavadoras, nada. Ella misma tenía que lavar la ropa de su esposo y todo, y su ropa de ella, y la tendía. La vecina no le pareció algo que tendió y le, no sé, se arrimó un poco la ropa a su casa, a su tendedero de ella. Llegó la vecina, se enojó y todo lo que ya estaba ya tendido, ya lavadito bien, lo sacó y lo echó al lodo, se enlodó todo y todo su trabajo, esfuerzo de 2 horas que lavó, se echó a perder. Llegó ella después de que ya venía con la noticia esta del doctor, imagínense qué tzar tiene esta mujer. Llegó y vio toda su ropa que lavó, toda enlodada, y vio que fue la vecina. Lo levantó y dijo, me voy a conmover, me voy a contener y no le voy a decir una palabra. Pero ella sufría y seguía llorando y llorando, que aparte después de todo también ahorita otra vez 2 horas de trabajo. Estaba su esposo estudiando Torah, dijo, y no lo voy a interrumpir a decirle lo que me pasó porque no lo quiero interrumpir del Lilmud Torah. Para que vean qué tzadeket está. Entonces salió ella al patio a llorar y a llorar. Ahí vivía también su papá al lado y su papá la oye llorando. Entonces baja su papá y le dice, hija mía, ¿por qué lloras tanto? Y le contó, mira, vengo del doctor y me dicen que ya no tiene porcentajes para tener hijos. Y apenas llegando veo que la vecina me tiró toda la ropa en el lodo. Ya no puedo más con esto. Dice, bueno, ¿por qué no le dices a tu esposo? Dice, porque si entro lo voy a interrumpir, está estudiando Torah y no quiero interrumpirlo. Le dijo, hija mía, eres tú tan tzadeket, que yo te aseguro que este año vas a tener un hijo. Y así le dijo una verajá, que del Baal HaLeshem Shebo, que era una persona muy especial, un Talmid Jajam Atzum, le dio esta verajá y este año Baruch Hashem se embarazó y tuvo un hijo.
¿Y cómo le puso al hijo? Yosef Shalom. ¿Por qué Yosef Shalom? Que porque se contuvo en no pelearse, entonces está queriendo la paz. Entonces le pusieron Yosef Shalom. ¿Y quién fue este hijo, Rabotai? Rabbi Yosef Shalom Eliashiv Zecher Tzadik Libraja. Rabbi Eliashiv, no sé si han escuchado hablar de él, fue el Gadol Ador de hace unos 3, 4 años que estuvo en nuestra generación. El máximo que hubo fue Rabbi Yosef Shalom Eliashiv. Él y Ham Ovadia Yosef y Rav Shach fueron en la última época los grandes jamín que tuvimos. ¿Y por qué es Zachta de todo esto? Por saberse quedar callada, Rabotai. Es lo que aprendemos de aquí. Si te quedas callado nunca vas a perder. Lo vimos con esta mujer, con Rabbi Eliashiv. Lo vimos con Rachel, lo vimos con Shaul Amelech, lo vimos con con Aarón a Cohen y con varios podemos ver esto. La dad listog, Rabotai. Saber quedarse callado y eso es lo que le tenemos que inculcar a nuestros hijos. Todos le enseñamos a nuestros hijos a hablar, pero hay que también enseñarles a saberse callar, Rabotai. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén.